¿Cómo deberíamos ver a Dios? Porque lo vemos como nuestro creador, y claro que lo es. A veces lo vemos como un maestro, y claro, Él nos enseña. A veces lo vemos como un poder superior que nos da nuevas fuerzas, y claro que Él nos la va a dar. A veces lo vemos como un sanador, y claro, sabemos que en Él podemos confiar, que podemos ser sanos. Pero hoy quiero mostrarte una forma en la que a veces no lo vemos, y es tan importante que entendamos que Dios es mucho más que eso. Proverbios 4 nos dice: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Un maestro te transmitirá inteligencia, información, conocimiento, pero la enseñanza de un padre traerá cordura a tu vida. Vemos infinidad de comparaciones en cómo Jesús mostraba una relación padre e hijo, y en diferentes ocasiones vemos cómo también se le llama padre a Dios. Pero ¿por qué es esto? ¿Por qué esta comparación? ¿Por qué esta forma en la que nos los muestra tantas veces? En Proverbios 4, versículo 2 dice: porque os doy buenas enseñanzas, no desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Un maestro se escoge por conocimiento, pero un padre, hay una relación, hay algo que está ahí, hay algo que no es que elijas, es que simplemente existe. En el versículo 4 dice: y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Salomón era hijo de David, y vemos que su padre le dejó una gran enseñanza, una que tú y yo también necesitamos seguir todos los días de nuestra vida, que en su corazón retuviera todo lo que David le había enseñado o lo que su padre le había enseñado. ¿Y por qué quiero decir que tú también deberías de tenerlo y que yo también? David sabía que quería lo mejor para Salomón, y por eso le deja dicho todas estas enseñanzas, y que todo eso que le enseñó, él lo siguiera y lo guardara en su corazón. Por eso Dios nos deja enseñanzas, nos deja dirección, nos deja reglas, porque sabe que es lo mejor. Si tú ves a Dios solo como tu creador, esto podría sonar como reglas aburridas, reglas limitantes o tal vez cosas aburridas. Pero si entiendes que en Dios también puedes encontrar a un Padre, entonces encontrarás consejo, encontrarás ayuda, encontrarás esperanza y protección. No quiero decir que dejes de ver a Dios como un creador, como un maestro, como un guía, como poder, como sanador. No. Es que Dios es todo eso, pero también es necesario que aprendamos a verlo de esta manera tan especial. Algo más cercano, algo más íntimo, algo que llega más allá y que sobrepasa simplemente el título de algo que tú le quieras poner. Hay algo que es una relación, y eso solamente se logra entendiendo que también es nuestro Padre. En el versículo 14 dice: retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa, porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno. Pero quiero que nos centremos en la parte de impíos. ¿Qué es un impío? Impío es aquel que carece de la virtud de seguir la fe en Dios. Es alguien que carece de esa fe en Dios, que hace obras contrarias a las enseñanzas o a la dirección de Dios. ¿No te parece que eso es algo bastante amplio? Y así es, cualquiera puede caer en esto, porque no está hablando de obras específicamente de maldad, está hablando de dejar de seguir la dirección que Dios te da, o dejar de seguir las enseñanzas que Dios nos da. La desobediencia hecha deliberadamente y constantemente nos puede llevar a tener un título como el de un impío. Por eso se separa lo que es el impío y la maldad. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Pero el versículo 17 deja ver algo muy importante. Dice: porque comen pan de maldad. Y aquí hay una clave. El pan que comen es de maldad, y por eso que comen es que terminan siendo impíos. Cuando hablamos de alimento, claro que no está hablando de un pan normal, está hablando de algo más, lo que entra. Por eso es tan importante lo que entra por tus oídos, porque llega a tu corazón. Es tan importante lo que entra por tus ojos, porque va a llegar a tu mente. Esto es un consejo que si tú lo sigues todos los días, créeme que te darás cuenta que claro que a veces podrá ser difícil seguir la dirección de Dios, pero es mucho más fácil escuchar el consejo de un Padre que te ama, y por eso buscas cuidar lo que entra a tu cuerpo, lo que entra a tu mente, lo que entra a tu corazón.
Puedes escuchar muchas cosas, pero ¿cuáles son las que vas a seguir? ¿Cuáles son las que tomas para ti? ¿Cuáles son las que la tomas para tu mente y entonces dejas que entre y eche ahí raíces? ¿Qué son las semillas que permites que entren a tu corazón? Pero quiero que todavía vayamos un poco más allá. ¿Cómo le hablas a las personas? Porque eso que tú le estás diciendo llega a su corazón. ¿Qué pan estás entregando a las personas que están ahí? Por eso es tan importante que hablemos como Dios nos enseña a hablar. Y podremos pensar, pero ¿en qué momento nos dice Dios cómo hablar? Date cuenta cómo hablaba Jesús. ¿Qué es lo que decían los discípulos? ¿Qué es lo que salía de ellos? Incluso estando en la cárcel, incluso estando frente a personas que les dañaban, personas que físicamente los estaban lastimando o que tal vez igual atacándolos, juzgándolos. ¿Cómo ellos reaccionaban? ¿Qué es lo que Jesús hacía? Jesús pasó por tantos momentos en los que personas que se decían buenas, que realmente estaban siendo impías, lo juzgaban y lo criticaban, pero ¿cómo Él les hablaba? Ahí te puedes dar cuenta la importancia de lo que es tener una correcta relación con Dios. Si buscamos a Dios solamente por la parte poderosa, por la parte de milagros, claro que vas a encontrar ahí grandes enseñanzas, grandes cosas, pero si vas un poco más allá y comienzas a buscar el ejemplo que Jesús te da, así como un padre o un hijo le enseña con el ejemplo, date cuenta que en la Biblia también hay muchos ejemplos de cómo comportarte, de cómo hablar, de qué escuchar, de qué decir. Escudriñar las escrituras va más allá de solamente leerlas y ver lo superficial. Es ir más allá, es ir al fondo, y ahí créeme que encontrarás muchos ejemplos de tu vida para comportarte. En el versículo 18 dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Curioso que la luz no solamente alumbra un poco, alumbra todo lo que está a su alrededor. Versículo 19: el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Todo este proverbio está hablando del corazón. Y aquí otra gran enseñanza: el camino del impío no sabe con qué tropieza. Al no tener consejo sabio, al no tener paternidad, al no tener guía, no hay alguien que está hablando a su corazón y por lo tanto ya no sabe ni qué mensaje o si lo que escucha está siendo de bendición o está siendo de perdición. Entre más te alejas de Dios, te alejas de tu identidad y entonces empiezas a llegar a la oscuridad y dejas de ver y entonces tropiezas. El camino de los impíos, es decir, los que van en contra de las enseñanzas de Dios, es como la oscuridad. Sin consejo sabio que les hable al corazón, no ven su camino. Y por eso a veces solo caminamos en círculos tropezando y una y otra vez porque no hay luz, no hay dirección en nuestra vida. Versículo 20: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparte de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Inclina tu oído, tu atención a las razones de tu Padre, a las razones de Dios. Razones, las cosas por las que Él la hace. Razones es más allá de todo lo que ves superficialmente, es por qué Él hacía lo que hacía, porque Él hace lo que hace. Y ahora en este versículo también vemos que habla de la importancia de lo que ves. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Es importante ver el ejemplo de seguir a Dios. Por eso también estar cerca de personas que siguen a Dios es tan importante. Es tan importante que tú estés en un lugar donde puedas también servir de alguna manera, que tú puedas aportar algo, que tú puedas hacer más allá, que tú veas ese ejemplo, pero también lo puedas hacer y llevar a la práctica. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que enseñas? ¿Qué testimonio transmites? Porque eso es lo que llega al corazón. Dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Hay muchas cosas que queremos guardar en nuestra vida, pero primero guarda tu corazón, es decir, cuídalo, porque de él va a salir lo que realmente estás viviendo. Si están saliendo juicios, condenas, eso es lo que estás viviendo. Si están saliendo críticas, eso es lo que estás viviendo. Pero de igual manera, si tú estás viviendo en amor, eso es lo que va a salir. Aún en la dificultad, eso es lo que va a salir, porque eso es lo que tú eres. De él va a salir lo que realmente estás viviendo. Y si tú estás viviendo en Dios, lo que saldrá es Dios. Si no, ¿qué saldrá de él? David fue un gran hijo porque en su corazón siempre había la necesidad de estar rodeado de la presencia de su Padre Celestial. Y esto es clave para ser un hijo conforme al corazón de Dios. Estar rodeado siempre de la presencia de Dios. Que al levantarnos busquemos algo de Dios. Al dormir busquemos algo de Dios. Y durante el día
sigamos buscando algo de Dios. Leer, reflexionar en su palabra en cualquier momento que podamos. A veces eso es lo que pone nuestros pies en la tierra. Eso es lo que pone nuevamente nuestra vista al frente. Eso es lo que pone nuevamente nuestra boca en el lenguaje que debemos de estar hablando. Porque seguir a tu Padre va a traer cordura a tu vida. Mil bendiciones y que tengas un hermoso día.